¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad, su programa favorito del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general y es gracias a la labor que hace la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo en turno vespertino. Soy su amigo Juan Negrete y estoy sumamente contento, sumamente feliz porque, hijo, damas y caballeros, queridos colegas, tenemos a una doctora de primer nivel, orgullosamente Puma de corazón de nuestra alma mater, y realmente vamos a tratar un tema sumamente interesante que ha despertado la demanda de todas y todos ustedes y que estamos seguros que aunque seamos universitarios jóvenes o ya egresados, vamos a llegar al punto de la seguridad social, de las pensiones. Entonces, es para mí un honor darle la bienvenida a la doctora María Ascensión Morales Ramírez, quien déjenme decirles nada más brevemente es doctora y maestra en Derecho, con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y orgullosamente también de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha tenido muchos estudios de especialización en varias instituciones, ha impartido clase en diversas universidades, ha realizado cursos de especialización para expertos en Latinoamérica, en España. Vaya, realmente es una profesora de primer nivel, es de carrera titular C de tiempo completo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y aparte cuenta con obras muy interesantes, una de ellas sobre el ISSSTE en coordinación con el doctor Porfirio Marquet. Y pues vaya, no quiero quitarle y restarle más tiempo. ¿Cómo está, doctor? Y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a la invitación. Para mí es un gusto poder compartir un tema que es muy apasionante. Sin embargo, no es fácil de entender. Y para poder entenderlo hay que partir de elementos mínimos que nos permitan después identificar cuáles son los cambios de los cuales durante la semana, el transcurso de la mitad de la semana pasada y de esto, y las que se van a seguir generando, vamos a poder entender de algo que se anunció un acuerdo de reforma. No hay una iniciativa, no es una iniciativa, es un acuerdo de reforma. Pero para entenderlo, yo me quiero ir un poquito hacia atrás para que ustedes nos entiendan, para que el público, sobre todo, que no es estudiante de derecho, que no es abogado, pero sí es un trabajador al cual le va a aplicar esto, entonces pueda entender. Sin irme ni hacer tanta historia, voy a comentar. Antes de este sistema está en vigor a partir del 1 de julio de 1997. ¿Qué teníamos antes? Pues se le conoce como la ley del 73 o el sistema del 73. La ley comprende varios seguros. El seguro del cual vamos a hablar es el seguro que da derecho a dos tipos de pensiones. Entonces, no es que vamos a hablar de todas las pensiones, no. Indebidamente se dice en los periódicos, en todos lados, el sistema de pensiones, no, el sistema de pensiones es muy grande, el sistema de pensiones son riesgos de trabajo, es invalidez y vida, es cesantía avanzada de vejez. Vamos a hablar hoy, y que tiene que ver con la reforma, únicamente de aquellas pensiones cuando el trabajador ya cesa su vida activa laboral. Bueno, ¿qué teníamos con la ley del 73? El seguro, las pensiones de la ley del 73 se llamaban invalidez, vejez, cesantía avanzada y muerte, y se les conocía con las siglas IVCM. ¿Sí? Así se llamaba el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque daba ese tipo de, las que acabo de mencionar, y además las cuatro compartían el mismo porcentaje de financiamiento. El financiamiento era para las cuatro. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del financiamiento de este sistema que teníamos en la ley del 73? Voy a iniciar diciendo, el sistema tiene, y digo tiene, no propiamente para nuestro país, pero el sistema no ha desaparecido en Europa, el sistema no ha desaparecido en muchos países de América Latina, el sistema existe, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de este sistema? Que adopta el nombre a través de su método de financiamiento. Entonces, una característica era que los beneficios eran definidos. ¿En qué consiste eso? Cualquier trabajador simplemente podía hacer una suma aritmética y sabía que más o menos el monto con el cual se iba a pensionar. Por ejemplo, si decía, va a ser con 10 salarios
mínimos. Pues calculamos cuánto era el salario mínimo, hacíamos la multiplicación y ya sabemos que, por ejemplo, podía ser 36,000, vamos a poner 36,000 pesos. ¿Sí? El salario se tomaba en cuenta los 5 últimos años. Entonces, ¿por qué era de beneficios definidos? Porque se conocía de antemano más o menos a cuánto iba a ascender. ¿Por qué? Pues nomás había que hacer la multiplicación. Era de cotizaciones indefinidas. Esto es que en el transcurso del tiempo la cotización podía haberse incrementado. A lo mejor en el 43 que inició el sistema, a lo mejor era de 3% y así tenía que seguir subiendo. Por eso eran fijas. El método, de ahí viene su nombre, se llama de reparto. El método con el que se financia se llama de reparto. Era un método donde todos contribuyen y el día de mañana los activos financian a los que están por pensionarse y los nuevos activos financiarán a los futuros pensionados. Por eso se le llamaba que era un método de solidaridad. Se financiaba entre las generaciones y entre los de ingresos mayores con los de ingresos menores. Y la cuarta característica, la administración era pública. ¿Quién tenía la administración de esas pensiones? El IMSS. Esas eran las 4 características desde que surgieron nuestro sistema de pensiones en 1943. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y lo mínimo para pensionarse eran 500 semanas de cotización. Entonces, vean cómo el nombre lo toma de su método de financiamiento. ¿A qué sistema nos pasaron en 1997? La reforma se hace el 21 de diciembre de 1995, pero el sistema entra en vigor porque les agarraron las prisas. La ley se aprobó en 3 semanas. Se presentó, se discutió y se aprobó en 3 semanas. Y es una ley que después de 23 años la gente no conoce y es una ley bastante técnica. Y ahorita lo voy a decir. Vamos a ver las 4 características de este sistema. Aquí el sistema, los beneficios son indefinidos, es decir, no se conocen. ¿Cuándo se van a conocer? Hasta el último momento. ¿Cómo son las cotizaciones? Las cotizaciones sí son fijas. Por eso ustedes escuchan en la prensa que dicen, es que es pasar del 6.5% al tal, bueno, porque ya está establecida en la ley cuánto tiene que aportar cada parte. ¿Qué es cada parte? El trabajador, el patrón y en unas partecitas entra el Estado. El método de financiamiento, de ahí viene su nombre, es ahorrar. Por eso el nombre es capitalización individual. Si le quitamos capitalización, el método es ahorro individual. Entonces, ¿por qué no se sabe a cuánto va a ascender la pensión? Pues porque va a depender de cuánto se ahorre. ¿Sí? Por eso no se sabe, eso se sabe. Claro, siempre y cuando hay que disminuir las comisiones y siempre y cuando haya habido rendimientos o no haya habido pérdidas. La administración es pública, perdón, privada. En este caso ustedes la conocen. La administración la llevan las administradoras de fondos de pensiones, que nosotros los conocemos como Afore. Entonces, vean, son 2 sistemas totalmente opuestos. En uno hay solidaridad y cuando se hizo ese sistema, en la ley del 43, los expertos de la OIT vinieron a asesorar a nuestros funcionarios. Cuando se establece el actual sistema, que es de un ahorro individual, ¿quién creen que vino a asesorar y participó o nos dio la línea para que se pasara a México a ese sistema? El Banco Mundial. Entonces, vean, de instituciones de seguridad social que crearon nuestra primera ley del 43, nos pasamos a entes financieros donde dicen, por aquí lo tienes que hacer y la gente tiene que ahorrar y la gente tiene que responsabilizarse y tiene que participar la iniciativa privada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo vuelvo a insistir, el otro sistema no ha desaparecido. En otros países sigue. Y lo más importante, en los países europeos y los países nórdicos subsiste. O sea, el sistema no es malo. Cuando se cambia, ¿qué se dice? Que el sistema es muy malo. No, lo que sucedió es que se abusó del sistema. Se hicieron cosas indebidas, se hicieron cosas correctas, pero también se hicieron cosas indebidas. Vamos a decir, entonces el sistema, se abusó del sistema. En ese sistema, ¿quién tenía la rectoría? El Estado. Que es cierto que la gente vive más, qué bueno que la gente vive más. Pero ¿por qué se abusó de ese sistema, del sistema de reparto?
No solo porque se hicieron cosas indebidas, sino porque no se hicieron los ajustes que tenían que haberse hecho. Si la gente vivía más, pues tenía que aumentarse quizá los requisitos, aumentarse las cotizaciones. ¿Por qué no se hicieron? Por cuestiones políticas. A nadie le gusta decir, bueno, ahora les vamos a aumentar. Entonces el sistema es bueno, el sistema subsiste en otros países, yo creo que el 80-90% de los países del mundo subsiste. ¿Por qué? Porque el actual sistema, el que ahorita vamos a comentar, solamente 12 países de América Latina se metieron en esta aventura. Pero de esos 12 países no pudieron nunca echarlo a andar. Uno fue Ecuador. ¿Y por qué? Porque la gente se amparó y la Corte de Ecuador dijo, ese sistema no va, no es aplicable, es inconstitucional. Nicaragua no lo echó a andar porque el propio Banco Mundial, el propio Banco, no sé si hace rato dije de México, no, es el Banco Mundial. El propio Banco Mundial dijo, no, sale más caro que te pases. Entonces, ellos dos no. Sobre la marcha, ¿quiénes han dicho nos vamos? Argentina, Bolivia, el mismo Chile hizo ya una reforma. La presidenta Bachelet no lo pudo echar abajo, pero hicieron reformas interesantes. Pero, pues, obviamente el sistema no da para nada. Entonces, tenemos dos sistemas totalmente opuestos. En uno hay solidaridad, en el otro no. En el otro cada quien es responsable. En uno nos asesoró el Organismo Internacional del Trabajo, donde gran parte de las normas internacionales en materia de seguridad social las expide este órgano, y en el otro un órgano financiero. ¿Qué se dijo? Bueno, pues que era malo. Ya vimos que no y subsiste. ¿Qué se dijo que del otro se dijo que era muy bueno y que, bueno, el trabajador, al ser propietario de su cuenta individual, iba a estar ahorre y ahorre y ahorre y iba a tener una super pensión, ¿sí? Se dijo que la administración pública es muy mala. También se dijo, entre otras cosas, que en todos los sentidos el trabajador quiere tomar decisiones y en cambio el otro sistema no le permitía tomar ninguna decisión. Entonces decía que era superior. ¿Qué hizo la literatura? ¿Qué hicieron los organismos internacionales de seguridad social? La OIT, la Asociación Internacional de Seguridad Social, la AIS, la CEPAL. ¿Qué dijeron? No, ese sistema no es bueno, y no es bueno porque le deja la responsabilidad al trabajador. No es bueno porque no le da certeza de una pensión. No es bueno porque no le garantiza ni siquiera un mínimo de pensión. No es bueno porque va mayor desigualdad. Total que dieron más de 10 mitos, así le llamaron, mitos de este fabuloso sistema. Y entonces se dijo, para ese entonces, cuando México se involucra en esta gran aventura, Chile ya tenía 15 años. Ya teníamos experiencia, ya sabíamos qué había pasado en Chile, ya sabíamos que algunas, allá se llaman AFPs, administradoras de fondos de pensiones, habían quebrado, algunas habían desaparecido, ya sabíamos que los trabajadores como que las pensiones no iban a funcionar bien, o sea, ya había elementos, ¿sí? Y sin embargo, México, en el caso de México, no es bueno el sistema. ¿Por qué? Porque un problema que tiene México es el empleo. Son muy pocos los que tienen un empleo formal, y esos que tienen empleo formal, los salarios son muy bajos. Ustedes, bueno, si me dirijo al público joven, los salarios antes aumentaban 1 pesito, 2 pesitos, o sea, tenemos 2 años con que los salarios se están repuntando, pero tuvimos 40 años donde el salario se deterioró, estaba ligado a la inflación, entonces no podía crecer. Entonces dijo, a ver, México no tiene suficiente empleo, son muy pocos los que tienen empleo formal. Segunda, los salarios son muy bajos, el sistema no va a dar para que la gente ahorre. Y entre esas cosas se dijeron todavía más, el sistema va a generar mayor injusticia, No solo lo dijeron aquí en México, también vuelvo a insistir, la OIT, la AIS y la CEPAL. Sin embargo, México se aventuró, y si ustedes tienen oportunidad de checar la exposición de motivos, se le echaba la culpa del sistema y se decía que este era muy bueno porque iba a permitir ahorro interno, iba a generar capital, iba a resolver el problema
económico. La verdad es que cuando se crean los sistemas de pensiones, no se crean para resolver los problemas económicos. Cuando se crean los sistemas de pensiones en Alemania, es porque el movimiento obrero ya estaba cansado de que se accidentaran y fueran ellos los que tuvieran que resolver sus problemas. Estaban cansados que al llegar a la vejez, que en aquel entonces no se llegaba a las edades de ahora, tuvieran también que resolver su problema. Entonces Alemania, queriendo curarse en salud, estableció los seguros sociales y entre ellos un sistema de pensiones con una característica que ya era tripartita, ya no le dejaba la responsabilidad al trabajador, sino ya a los tres, y es cuando participa ya en el Estado, porque se dan cuenta, el trabajador no puede resolver sus problemas. ¿Qué problemas tenía que ser? ¿Qué le decía el Estado en aquel momento, el Estado liberal? Pues ahorra. Pero pues, ¿cómo voy a ahorrar si no tengo dinero? Ah, bueno, pues cómprate un seguro privado. Entonces, de ahí viene el nombre Seguro Social en oposición al seguro privado. Bueno, entonces se dijo que el otro era era muy bueno y tal. También se le dijo, no es tan bueno y va a resultar esto. Todo lo que ahorita vamos a comentar y todo lo que ahorita ha salido en la prensa donde dicen, es que la gente no va a alcanzar pensión, es que tal, y que no los dicen los que, en cierta forma, los que crearon este sistema, pues ya se había dicho desde un principio que eso iba a pasar. 23 años después, nos están dando la razón, de algo que se les había dicho que iba a pasar. Bueno, pero ellos no lo ven así. Ahora pareciera que son otras circunstancias las que generan que la gente a tener una pensión. No sé si con esto puedan entender que estamos hablando de dos modelos totalmente opuestos. Sin embargo, ustedes dirán, ¿y a poco nada más eran los únicos modelos en los cuales México pudo haber tomado la decisión? No, había otros modelos. Hay un modelo que casi no se conoce, sin embargo, es un modelo que ha sido recomendado. Es más, inclusive por el Banco Mundial, después de que se da cuenta que, pues que no, que el sistema que él promovió desde 1994 no resultó bueno. Y es un sistema que se llama de cuentas nacionales, y eso lo tienen los suecos, pero no voy a hablar de ese sistema. O sea, lo que quiero decir es que había varias opciones. La OIT decía, a ver, no, el sistema no es malo, perfecciónalo o complementalo. ¿Quieres que entre la iniciativa privada? Adelante, pero ponlo como complemento. Ahora, ¿no quieres que entre la iniciativa privada? Vamos a ver qué cosas negativas, qué defectos tiene el sistema y corrígele. Que la cotización es baja, auméntala. Que tienes problema en la organización, que no llevan bien un registro, que tal, pues corrige la gobernanza. Que hay mucha evasión, pues corrígela, ponle a los inspectores. O sea, había maneras por parte de la OIT, o perfeccionalo o complementalo. Por parte de otros países, la capitalización, cuentas nacionales. Y por parte, desde que surge la seguridad social a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya se había establecido modelos pilares. Uno básico para todos y luego irlo complementando con otros pilares. Porque ahorita están de moda los sistemas pilares, pero no son de ahorita. O sea, son desde 1944, ¿sí? Pero claro, son costosos y implica un tratamiento. Bueno, entonces, esta es la triste historia de un sistema que no ha muerto, existe, sobre todo en Europa, existe en muchos países de América Latina. ¿Cuál es el problema con el sistema? Que sí requiere que se estén haciendo sus ajustes, que sí requiere que se estén llevando una buena administración. Eso es lo que requiere. Bueno, ya nos aventuramos en esta capitalización individual. El próximo año se pensiona la primera generación, la que se conoce como generación Afore. Y entonces cuando se espantan y nos dicen, es que no algunos no van a alcanzar, son 75,000 los que la generación Afore. Y de esos nada más 750 se van a poder pensionar. Y de esos solamente 50, un poquito arriba de lo que vamos a ahorita de la pensión mínima. Y todos los demás no van a poder pensionarse. Es decir, de toda la generación nada más el 1%, y de ese 1%, el 99% se va a ir con una pensión bajita. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya después de que nos dicen que esto que va a pasar, y nosotros diríamos,
Te lo dije que eso iba a pasar. ¿En qué consiste el acuerdo? El acuerdo de reforma abarca nada más 3 puntos. Y miren qué interesante. Abarca un punto que es el de requisitos. El anterior sistema y el actual sistema daban derecho únicamente a 2 tipos de pensiones. Una se llama cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Qué derechos se tienen? ¿Qué requisitos se exigían? 60 años de edad, no tener trabajo remunerado, y en el actual sistema 1,250 cotizaciones, en el anterior 500. Entonces les dijo, no es posible, le estás aumentando 10 años más cuando los salarios son bajos, cuando no hay empleo, la gente entra al empleo, lo corren. O sea, se les dijo, está altísimo el periodo que les quieres obligar a cotizar. Bien. Entonces, por cesantía en edad avanzada, 60 años no tener trabajo, y actualmente 1,250 semanas, aproximadamente más de 24 años con dos meses. Vejez. Para vejez hay que tener 65 años y las 1,250. ¿Qué ha sucedido? Y ahí viene la reforma. La reforma, en cuanto a los requisitos, dice, no, para cesantía, pues los 60, pero ya no las 1,250, sino van a ser ahora 750, es decir, la mitad. O sea, queda un poquito arriba de nuestro anterior sistema, que lo mínimo eran 500, queda un poquito, pero para vejez, igual los 65, pero las 750. Entonces, vean, el asunto de este acuerdo de reforma, y que después veremos cuando ya salga iniciativa, se trata de 2 pensiones, cuando la gente ya no va a trabajar porque se va a retirar de la vida activa. Unos porque ya no tienen trabajo, que son los de cesantía, y otros porque a lo mejor sí tienen trabajo, pero ya cumplieron sus 65 años de edad. Entonces, se modifican los requisitos para adquirir esos 2 tipos de pensiones. Segundo requisito, y voy a utilizar aquí un lenguaje técnico y luego en palabras normales. ¿Cuál es el segundo punto que se reforma? Lo que se conoce como el régimen financiero. Cada uno de los seguros que están previstos en nuestra ley del Seguro Social tiene que financiarse, y cada seguro tiene un tipo de financiamiento. En el caso de estas pensiones, están en un seguro que se llama seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Bueno, el pedacito de retiro fue porque en 1992 se incorporó a la ley, tanto esta como la del ISSSTE, se incorporó lo que se conoce como el sistema de ahorro del retiro. Pero bueno, entonces, ¿cómo se modifica? Aquí viene el otro cambio interesante. No sé si los esté haciendo mayor, les voy a generar mayor dudas, pero estoy tratando de ubicar en dónde, todo lo que hemos leído, en dónde se ubica en la ley. Y realmente son pocos artículos los que se van a modificar en cuanto a la ley, porque uno es en relación a cesantía en edad avanzada y otro es en relación a vejez. ¿Cómo se va a modificar el régimen financiero? El seguro se llama retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Este seguro es el seguro que también la subcuenta donde se financia este seguro es obligatorio. Y este seguro se compone de 3 ramos. Un ramo es retiro, otro ramo es cesantía en edad avanzada y vejez, y el tercer ramo es cuota social. Y ahí vienen las reformas. ¿Qué se reforman? Se reforman 2 ramos. El de retiro no se reforma. ¿Cuál se reforma? Se reforma el de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Cómo está hasta este momento? Para financiar ese ramo es tripartita. Entonces, el trabajador pone 1.125 y nos dicen el proyecto de acuerdo, el acuerdo no es proyecto, nos dice el acuerdo que los trabajadores no se va a modificar. Entonces, en cuanto al ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, sí se modifica. ¿Qué van a hacer los patrones? A los patrones les tocaba poner, o les toca hasta este momento, poner 3.150. Si suman con lo de retiro que les toca a ellos el 2%, pero que no se reforma, pues entonces de manera global al patrón le toca en este momento 5.125.
Entonces, voy a ir a ver si no los voy confundiendo. Retiro, el ramo de retiro no se reforma y en ese nada más aporta el patrón y aporta el patrón desde 1992 un 2% del salario base de cotización, del salario con que se da de alta a los trabajadores y del salario que sirve para pagar las cuotas y del salario que va a tomarse en cuenta para pagar las prestaciones. Entonces, en ramo que sí se reforma, cesantía en avanzada y vejez, en ese ramo, hasta este momento, se aporta 4.5 entre los tres. Ya dije, el trabajador 1.125, el patrón 3.150 y el gobierno un pedacito, 0.025. Entonces, ahí son los tres. ¿Cómo se reforma este ramo? En este ramo, el trabajador sigue igual. Nada más quien sí va a aportar es el patrón. Y ellos dicen que van a aportar, de manera general dicen que 13. No es cierto. Van a aportar 11.875. ¿Por qué? Porque el 2 de retiro ya está. Entonces, con retiro y el 11.875 es que va a dar el 3. Entonces, en esta que era este ramo que se cotizaba tripartitamente, ahora va a ser bipartito. Porque sí va a seguir cotizando el trabajador, no se le aumenta su cotización, pero el patrón sí se le aumenta. Pero no va a ser un aumento así, sino que va a ser un aumento gradual. Se va a empezar con 1% en 2023 y así sucesivamente hasta llegar a 2030 a los, ya en total, los 13.875. ¿Quién desapareció de este financiamiento? El gobierno. Pero entonces el gobierno, de acuerdo, conforme al acuerdo, ya no cotiza en este ramo. ¿En dónde va a cotizar el gobierno? En el tercer ramo, que se llama cuota social. Cuando se estableció este sistema, se estableció este ramo de cuota social, que implicaba un 5.5% del salario base de cotización en 1997 y que valía un pesito. Y este pesito se le iba a dar a todos los trabajadores, esta cuota social, y la idea era apoyar a los de bajos ingresos. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? La cuota en donde el Estado participaba tripartitamente, la jala, se le va a la cuota social. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta cuota social se distribuía entre todos, se le pagaba a todos los trabajadores. En el 2009, cuando hay la crisis económica, el gobierno de Calderón decide que no se les pague esta cuota social a todos, sino nada más hasta los de 15 salarios mínimos. Bueno, la propuesta, entonces ahorita la cuota social se le paga únicamente hasta los que perciben 15 salarios mínimos. El acuerdo, ¿qué nos dice? Que la cuota social se mantiene, la sigue pagando el gobierno, se le junta la parte que aportaba en el anterior ramo, pero ahora solamente se va a apoyar hasta, dicen, 4 UMAS, ya no 4 salarios mínimos. Y ustedes deben de saber que la UMA es menor. En este momento la UMA es 86.22, el salario mínimo es 123.22. Entonces, va a haber, desde mi punto de vista, un doble castigo. ¿Por qué? Porque ahora no solo ya no de 5 a 15, sino hasta 4, pero esa razón de UMA, no esa razón de salarios mínimos. Señalaba, es muy complejo el sistema, es muy técnico y no hemos abordado gran cosa. Para poder entender el sistema actual, mínimo debemos de conocer 16 conceptos, conocerlos y manejarlos. Ya hablé de cesantía avanzada, ya hablé de vejez, ya hablé de la cuenta individual, ya estoy hablando del régimen financiero. El régimen financiero nada más es quién le toca aportar y cuánto le toca aportar, ¿sí? Bueno. Y hay otros temas que vamos a ver. El tercer tema de este acuerdo de reforma. El tercer tema de este acuerdo de reforma es la pensión garantizada. ¿Cuál es esa? Bueno, de acuerdo con este sistema, si un trabajador cotiza sus 1,250 semanas y cumple con los requisitos, ya sea cesantía, 60 años de edad,
o vejez 65. Vean lo interesante del asunto. Cumple los requisitos y sin embargo los recursos de su cuenta individual no le van a alcanzar. ¿Y para qué no le van a alcanzar? Ah, bueno, lo que pasa es que este sistema, una vez que ya se cumplen los requisitos, en lugar de que el trabajador tiene que elegir cómo quiere recibir sus requisitos. Y un supuesto es que compre una renta vitalicia con una aseguradora. O sea, no es con la Afore, es con una, con una compañía aseguradora. Obviamente le va a cobrar una prima por quedarse con los recursos y de ahí hasta que se muera. También le puede vender un seguro de sobrevivencia. Bueno, o si no quiere, el dinero se puede quedar en la Afore y va a hacerlo a través de retiros programados. Y obviamente la Afore le seguirá cobrando. Bueno, ¿y en dónde entra la pensión mínima garantizada? Pues cumplió los requisitos, pero su dinero no le alcanza para ir con una aseguradora y comprar una renta vitalicia y no le alcanza para que la Afore le haga una distribución para un retiro programado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cumplió los requisitos, tiene su dinero, pero no puede comprar. Entonces, el Estado le va a poner la diferencia para que se lleve por lo menos un salario mínimo. O sea, agarran sus recursos y el Estado pone la diferencia. Esta es la cereza de este acuerdo, porque se habla mucho de la pensión mínima garantizada. Y uno pensará, ¿pero cuál es esa? Ojo, si cumplió los requisitos y tienen suficientes recursos, no entran en este supuesto. ¿Para quién es la mínima garantizada? Para aquel que cumplió los requisitos, pero sus recursos no le alcanzan. Y entonces el Estado le tiene que garantizar un salario mínimo. El problema es que el salario que le está garantizando el Estado es el del 97, nada más que se ha venido actualizando, porque se actualiza trimestralmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si ustedes ahorita checan cuánto es un salario mínimo, son 3,600 y fracción. Y si ustedes ven los reportes, dicen, no, es que la pensión mínima ahorita es de 3,200, sí, porque se ha venido actualizando con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. No se actualiza con base en los salarios. Entonces, vean, ahí la mínima garantizada es muy poquito, porque no está mínimos. Entonces, a mucha gente dice, pero ¿cómo? En las noticias dicen, pero es que ahorita la mínima corresponde a un 0.8 del salario mínimo. Sí, porque no, es que se dijo un salario mínimo, pero del 97. Y de ahí se ha venido actualizando trimestralmente y ahorita su monto es de 3,289. ¿Cuánto tendría que ser si en realidad fuera un salario mínimo? 3,696.08. Desde mi punto de vista, nada más tomando los documentos que emitió la Secretaría de Hacienda, porque si ustedes se van a lo que emitió, a los comunicados de prensa del Consejo Coordinador Empresarial, vienen otros datos e inclusive ni siquiera concuerdan con lo de Hacienda. Y si nos vamos a la Amafore, son otros datos. Que tuve una oportunidad de leer mi artículo, no está un artículo para los jóvenes ni para los trabajadores en general, es un artículo para diciéndoles a los que nos quieren tomar el pelo diciéndoles, oigan, sí lo conocemos, o sea, no es así. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que quedar al trabajador en general? Bueno, pues que estos cambios van exclusivamente para bajar el número de cotizaciones en las pensiones de cesantía en edad avanzada, en las pensiones de vejez, ya no van a, si se aprueba esto, ya no van a ser 1,250, van a ser 750. Y para el caso de los trabajadores, para que alcancen la mínima, el trabajador que no le, por más que cumpliera los requisitos, las 1,200, no le alcanzaba el dinero, le están diciendo también te bajamos a 750. Estos tres cambios es lo más relevante que podemos extraer del documento de la Secretaría de Hacienda. Podemos hablar de otras cosas, por el Consejo Coordinador Empresarial habla inclusive de que van a fomentar más el retiro, la Amafore dice que también van a meter
por ahí una situación de igualdad de género. Está muy bien. Hay cosas buenas que se deben de incorporar y que además, pues si están siguiendo los lineamientos de la OCDE y del BID, pues son cosas que ellos les han dicho. ¿En dónde tendrían y que no nos han dicho? Esto lo están vendiendo porque están diciendo, ay, vamos a rebajar cotizaciones, el trabajador no se le va a aumentar. Y entonces uno pensaría, pues hay que agarrarlo, ¿verdad? Porque es muy bueno. Sin embargo, ¿qué cosas no nos han dicho nada? Nada más, someramente nos han dicho que las AFORES van a bajar su comisión a menos de 1%. Luego, la coordinación, el Consejo Coordinador Empresarial dice que puede ser hasta el 70%. Y les digo una cosa, sigue siendo muy alto. Muy alto. Quienes les están dirigiendo esto señalan que lo óptimo puede ser entre 25 y 50%. El promedio, no lo óptimo. El promedio, ¿por qué? Porque hay países que su cuota es 0.5%, otros 0.11%, otros 0.2%, o sea, están bajas. El que sugiere la OCDE y el BID es entre 25 y 50. ¿A dónde quieren llegar si se aprueba esto? A 0.70. Sigue siendo muy alto, sobre todo para un país donde lo que menos hay es trabajo, donde los que cotizan son muy pocos. En los informes de la CONSAR nos dice, hay más de 66 millones de cuentas individuales. Veamos exactamente quiénes son los que están cotizando. Si nosotros checamos, el 40% están inactivas, es decir, los trabajadores no están cotizando y por una sencilla razón, no porque no quieren, porque no tienen empleo. Entonces, 40% de las cuotas, de las cuentas individuales, no están recibiendo dinero. Entonces, tenemos que son muy pocos los que están cotizando. Pero sí tenemos una cantidad enorme de cuentas individuales. Sí tenemos una cantidad. ¿Por qué? Porque pues entro, me sacan, vuelvo a entrar. Algunas puede haber duplicidad, pero bueno, dejémoslas así. Se están contando entre esos 66 al IMSS, al ISSSTE, y a algunos se les dio una oportunidad, cuando se reformó la ley del SAR, se les dio la oportunidad a algunos independientes. Esta reforma nada más es a la ley del Seguro Social. El grueso, los aspectos que habría que reformarse, en primera es, si queremos seguir con este sistema, ya se cumplió lo que se les dijo 23 años atrás, que esto iba a pasar, ya pasó, si queremos seguir con el sistema. Ahora, segundo, si se decide seguir con en este sistema, si bien la OCDE y el BID han reconocido que, bueno, al menos los objetivos económicos sí se han cumplido, aunque los objetivos sociales no, pues por esos objetivos fueron los que dieron lugar a la creación de los sistemas de pensiones. ¿Y cuáles son los objetivos sociales? Bueno, pues que el trabajador tenga una pensión en la época en la que ella es más vulnerable y que esa pensión le evite llegar a la pobreza. Entonces nos dicen, bueno, sí se cumplieron los económicos, aunque no los sociales. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces no se vale que, si se dan cuenta, vean ustedes, denle seguimiento a quienes definen el actual sistema y quienes en su momento lo defendieron, son puros organismos financieros, es la iniciativa privada. Yo no creo que dentro de los patrones todos estén muy de acuerdo. ¿Y por qué no? Los patrones de las micro y medianas empresas, a ellos les va a convenir ir incrementando. Si no pudieron pagar con el COVID, no pudieron sostener a sus trabajadores, aunque se les dio el mandato oficial de que tenían que mandarlos a su casa y seguirles pagando, pues los mandaron a su casa, pero los mandaron corridos, los mandaron sin salario. No pudieron las micro ni pequeñas empresas. Ahora, cargarles esto, yo no creo que muchas de ellas estén muy contentas. Quizá las grandes, las medianas y las grandes a lo mejor van a poder hacerlo. Sin embargo, tal como se presentó el acuerdo, tampoco es para mañana. Nos dicen, el primer aumento será del 1% en 2023. Y ya cuando lleguemos hasta los 13 puntos, ya va a ser dentro de 10 años.
a lo mejor en el 2025 hay otra administración y dice ni siquiera va a eso. No sabemos, no sabemos. Pero lo que quiero hasta ahorita, no sabemos qué va a venir en la iniciativa, pero sí nos interesaría que si deciden quedarse con este sistema, queremos saber competencia, a ver, ¿cuándo van a competir las Afore? Queremos cuándo van a bajar a 25 las comisiones. Queremos saber si va a seguir el monopolio de las 4 Afores que siempre cambian de nombre, pero siempre son entre 3 y 4. En la actualidad es Azteca, Citibanamex, Coppel e Inbursa. ¿Sí? Entonces, que nos digan, esas son las cuestiones relevantes. Aquí hablaron de modificaciones a la Ley de Seguro Social, nada más para que la gente se haga la ilusión de que va muy bien porque el trabajador no se le va a afectar. Sin embargo, lo que nos interesa saber son las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro al Retiro. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber cómo van a competir las Afore, cómo van a hacerle para reducir la comisión, cómo van a hacerle para que haya buenos rendimientos para los trabajadores, ¿sí? Yo esperaría que en este Inter se abra un verdadero debate. ¿Por qué? Porque la gente ignora que no solo se ha reformado la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, sino en estos años, en estas 2 décadas, se han reformado también leyes de los trabajadores al servicio de las entidades federativas. Ha habido reformas. Afortunadamente no han incorporado a las Afore. Ha habido otras reformas. Lo que quiero concluir es que se ha avanzado en muchos temas para que se llegue a un sistema nacional de pensiones. Y entonces, si se dan cuenta, son 3 puntitos nada más los que nos están presentando en esta reforma. Y no va el problema principal para que la gente tenga pensiones. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando? Que se abra un debate. El BID y la OCDE reconocen muchas cosas que están de acuerdo con la OIT, que sí existe un sistema nacional de pensiones, que sí existe una instituciones que realmente le den seguimiento a esto, que sí se tienen que modificar parámetros, inclusive si sigue este sistema, tienen que modificarse parámetros de este sistema, todo lo que no ha funcionado este sistema. Entonces, hay acercamientos para que haya un sistema nacional de pensiones con pilares. Ahí están los acercamientos. ¿En dónde sigue estando la oposición? Que la OCDE, el BID y la iniciativa privada mexicana quieren que siga conservándose este sistema en el pilar contributivo, que es el donde cotiza la gente que tiene empleo formal. ¿Qué dice la OIT? ¿Qué dice la Conferencia Interamericana de Seguridad Social? Dice, no, vamos a hacerlo por pilares y más. La conferencia va más allá porque sí establece un pilar contributivo mixto. Entonces, nos vuelve a pasar lo del principio, ¿esto es lo único que hay? No, sigue habiendo opciones. Entonces, que no quieran conocer, que no quieran, hay por lo menos ahorita propuestas globales, hay por lo menos 5, globales. Propuestas parciales, nada más de parches, hay como 15, y todas son de la iniciativa privada. Nada más parchar. Pero globales tenemos por lo menos 5. 2 de ellas son de la OCDE y del BID, para el caso mexicano. Las otras 2 son de la CIS y de la OIT. Y hay una que digo, hay una más, pero va en el mismo sentido de la OCDE, que es de Aspen Institute. ¿Sí? Entonces, no se espante. Nos vamos a espantar cuando esté la iniciativa, pero ahorita lo único que quieren que ustedes medianamente se enteren es que hay 3 cambios. Y esos cambios son los que he reiterado: se mantiene avanzada, las edades se conservan, nada más que ahora es 750. Que se distribuye quién le toca y cuánto le toca, pues si le toca al patrón, se va a aumentar, pero se sale el Estado y se va a cuota social. Y en cuota social sacan a los de 5 salarios en adelante y nada más se les va a pagar a 4 y a razón de UMA. Y decía, no doy los datos porque, bueno, la Secretaría de Hacienda
nos dice que el de un salario va a llegar hasta 8.74 y los de 4 o más puede llegar a 1.78 la cuota social. O sea, es nada, son pesitos, ¿no? ¿Cuánto le dan ahorita de cuota social a uno? Al de uno le dan 5 pesitos 91, casi 6 pesos. Al de 1 y 4, 5 pesos 67. Al de 4 y 7, 5.42. Hay hasta de 10 a 15, 4 pesitos punto 93. Estos son diarios, ¿eh? Entonces tenemos ahí dos problemas. No va a ser a razón de salarios mínimos, sino a razón de UMAS, y no es hasta 15 trabajadores, sino a los que lleguen hasta 4. Y se dan cuenta el problema que va a ser muy, no sé para qué hacen, es muy complicado. En el IMSS, el promedio de los que cotizan es de 1 a 3 salarios. Entonces, quieren castigar pues, a todos los demás que pueden, y tampoco cuatro salarios, y si vamos a 4 más, hagan los cálculos. Si es a salario y si es suma, siempre es mucho, bueno, ahorita ya está muy bajo, muy bajo. Yo me quedo con, aquí concluyo, sé que no es fácil y todavía no, y no les dije que es una renta vitalicia, que es un retiro programado, que es la suma asegurada, que son las CIEFORES, que tal. ¿Por qué? Porque las AFORES administran, las CIEFORES son las que invierten. Y de esas es otra historia. Podríamos tener solo una entrevista sobre las CIEFORES. ¿Por qué? Porque han tenido muchos cambios. Ahorita la novedad es que hay 10, pero en un principio nada más hubo una, después hubo 2, después hubo 5, después hubo 4, y así sucesivamente. ¿Ustedes creen, y me dirijo al público, que es fácil para un trabajador que lleva una vida común y que se dedica a su trabajo y a su casa, estarle dando seguimiento a cómo van las comisiones, estarle dando seguimiento que son las CIEFORES y ahora cómo, estarle dando seguimiento a las AFORES? Ahorita tenemos 10, pero en el pasado iniciaron con 17, después tuvimos 21, luego 13, se han fusionado entre ellas. Es mucha información para un trabajador estar llevando todo esto. Yo les comenté, es muy apasionante el tema, pero es de una terminología bastante técnica. Ahora sí, las preguntas, y si me dicen, pues, maestra, creo que nos vino todavía a complicar más el panorama. Pues déjeme, le digo que, hijo doctora, ya para hasta las preguntas, muchas de las preguntas que nos han mandado, y es lo que le quisiéramos decir a nuestro público, pues ya fueron contestadas en la charla, es decir, esa duda de por qué hablamos de 2 sistemas del seguro social, por qué, cómo está ahorita la cuestión del acuerdo de la reforma. Vaya, muchas eran muy puntuales. Yo me atrevería, si me lo permite, doctora María Ascensión, a invitarla a una segunda parte donde pudiéramos tocar estos puntos que no tocamos de renta vitalicia y demás para que sea más completo. Creo que estuvo muy interesante y qué mejor que en una muy buena presentación, en una muy buena exposición, pues hasta indirectamente se contestan. Y sí, ahorita estaba viendo las preguntas y realmente pues, fueron todas contestadas. Creo que el tema es muy interesante, lo dije al inicio y lo concluyo también. Hay que seguir estudiando. Ojalá la iniciativa no sea en ese sentido, que logremos un nuevo cambio, que repensemos, que las autoridades se alleguen de nuestros académicos, de los expertos como la doctora, es decir, que podamos hacer un frente para cambiar y que no nos pase lo que hoy por hoy pasa en Chile. 23 años. Lo de hace 23, o sea, que no nos pase eso de 23, de hace 23 años. No, y menos ahorita, no queremos ver gente en las calles, no queremos ver gente que esté, pues vaya incómoda con esta parte porque es algo que les pertenece y no todos, digo, no podemos parar el ciclo de la vida y creo que hay que garantizarlo y hay que trabajar con el Estado y creo que el Estado no se puede echar para atrás. Doctora María Ascensión Morales, gracias de verdad, de todo corazón por su tiempo, gracias por compartir con nosotros estos minutos. Lamentablemente, como siempre decimos, el tiempo es bien envidioso Sí. y nos quita mucho, pero está abierta que por favor nos acompañen en una segunda parte para hablar de los puntos que quedaron en el tintero. Va a ser un deleite poderle escuchar. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia,
y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, por hacer esto posible. Y a todos ustedes que nos escuchan, compartan esta información que puede ser de gran ayuda y gran utilidad a un amigo, a un familiar, a un vecino. No saben el bien que le pueden hacer a otra persona. Suscríbanse para que actualmente se mantengan siempre actualizados en estos temas jurídicos y regálenos un like. Doctora María Ascensión Morales, gracias por ser nuestra invitada de honor y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias y pase una bonita tarde. Yo les agradezco y espero que si me inviten y hacerlo con una presentación Power, porque hablar así es muy aburrido. Y en cambio con una presentación Power, ahí hubieran visto ustedes las diferencias de todo lo que hablé. Y a lo mejor ya no me hubieran puesto atención si hubieran quedado con las láminas. Pues mire, yo creo que usted tiene algo que se llama, que sabe ser catedrática, sabe dar clase. Y créame que no hablo solo por mí, sino por los que nos escucharon, que quienes hayan visto su exposición sin necesidad de PowerPoint, estoy seguro que entendieron y aprendieron más cosas. Así que, doctora, muchas gracias y por supuesto que será un gusto volverle a invitar. Nos ponemos atrás de bambalinas de acuerdo en el día y ustedes que nos escuchan, espérenlo porque vamos a tener una segunda parte. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación.